Cualiteotlac. Bueno, Cualitonali es buenos días, Cualiteotlac, buenas tardes. Hoy estamos en la segunda clase de el Diplomado de Investigación Clínica. Y entonces, en esta ocasión, el tema es un tema para reflexionar. Y el tema que les tenemos programado para el día de hoy se llama lectura crítica. Y bueno, esto es parte de lo que queremos hacer con ustedes en el diplomado, de lo que les queremos dar en el diplomado. El diplomado es como si fuera una embarrada de frijoles en la torta, es decir, no es lo más importante es que ustedes abran los ojos, que ustedes puedan llegar a cabo sus preguntas de investigación. Y eso no se lleva a cabo si no si no llevamos a cabo esta parte de la lectura crítica, abramos el libro y podamos imaginar cosas, podemos comprender este lenguaje que se encuentra metido en cada uno de los artículos. Y entonces, bueno, sin más, vamos a platicar sobre qué es lo que yo entiendo por la importancia de la lectura crítica. Y entonces, la lectura crítica me parece a mí, mejora la toma de decisiones en la práctica clínica, ayuda a comprender el funcionamiento de los medicamentos, la eficacia, a entender que la medicina no es un blanco y negro, no es un sí o no, sino hay una escala de grises en donde donde no es que nos equivoquemos, no es que no seamos atinados, sino que el medicamento o los datos clínicos que tenemos puedan tener esta escala de grises que pudiera ayudarnos en la toma de decisiones, sobre todo cuando se lo damos a los pacientes. Pero lo que nosotros queremos hacer en la lectura crítica de los estudios es ayudar a formular sus preguntas de investigación. Sobre todo preguntas de investigación, no preguntas esotéricas, no preguntas, digamos que muy fumadas, sino en realidad hablamos de preguntas que puedan ser respondidas. Y las preguntas que se hacen en investigación clínica se pueden responder de dos maneras. Una, mediante búsquedas bibliográficas de la literatura, en donde buscamos y llegamos a la conclusión de que algún medicamento le tengo que dar en alguna dosis, en alguna indicación, la efectividad que se tiene para algún tipo de tratamientos. Y si no hay respuesta a esa pregunta de investigación, luego entonces lo que hacemos es hacer investigaciones originales, que es lo que nosotros proponemos. En este diplomado lo que vamos a hacer son protocolos de investigación. No queremos una investigación completa, solamente queremos el protocolo de investigación. Bueno, otra cuestión que les queremos dejar a ustedes es que ustedes, los lectores, los investigantes, empiecen a tomar sus propias conclusiones, a hacer sus propias conclusiones a partir de la lectura de un artículo, que no requieran que nadie les diga qué significan los números o qué significa una serie de artículos, para que ustedes puedan tomar una decisión con base a su experiencia y con base al entorno que es único de sus estudios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los peligros de la falta de la lectura crítica? ¿Qué pasaría si ustedes de repente se aburren de nosotros y dicen, ay, no, la verdad es que la lectura crítica nos sirve entender qué son esto de los sesgos, cuál es la pregunta de investigación, los acrónimos, los análisis estadísticos, el cálculo de tamaño de muestra? Bueno, ¿cuál sería el peligro de no entender estos artículos? El peligro es que se promuevan estas decisiones clínicas rutinarias, donde los médicos podemos repetir en innumerables ocasiones errores tras errores. Voy a ponerles en la mente algunas cuestiones como por ejemplo el tratamiento de la tuberculosis con sanguijuelas o con sangrados. Muchas de las ocasiones cuando se pensaba que crisis convulsivas eran cosas del demonio, y así podemos platicar de muchos aspectos. Otro ejemplo, el uso de las mastografías, en donde ya se despersonaliza a la mujer y a pesar de que sabemos que no tiene ningún efecto positivo la mastografía, seguimos haciéndolas. La, la, Otros ejemplos podríamos tener, por ejemplo, la hiperbilirrubinemia, donde si bien sabemos que no tiene ningún efecto porque no atraviesa la barrera hematoplacentaria y prácticamente no hay kerníteros en niños sanos, de todas maneras se hacen exsanguinotransfusiones que provocan mayor muerte. Y entonces vean ustedes cómo podemos despersonalizar a la medicina
si no entendemos los estudios, si no abrimos los ojos y estamos leyendo continuamente. Y también puede ser que promovamos el paternalismo en la medicina, en donde el médico dice, bueno, yo en su lugar yo me tomaría el medicamento, o consumo materiales que nos da la industria farmacéutica, algunos materiales en donde vienen tablas sesgadas, o quizás algunos materiales en donde solamente nos dan la mitad de la verdad. O que no entendamos nada y empezamos a crear preguntas inútiles, preguntas que no tengan la utilidad en la práctica clínica, en donde la respuesta sea obvia, o que no haya posibilidad de ser contestadas debido a que suceden en un mundo multivariado en el cual la solución no llega a ser tan obvia como en el caso de los estudios de obesidad o de diabetes mellitus, donde sabemos que es un grupo, es un embrollo y donde sabemos que los tratamientos son muy importantes. Y entonces, ¿cuáles serían las bases que vamos a ver en este diplomado sobre la lectura crítica? Uno, que ustedes ya tienen que tener una carrera de medicina, una carrera de biología, una carrera de alguna materia de ciencias de la salud. Y en eso, lo que nosotros abogamos es que ustedes tengan un conocimiento profundo de ese tema, un conocimiento profundo de la medicina, de las bases fisiopatológicas, que si algo no saben, regresen a leer diciendo, no lo sé, pero lo busco. Y otro punto que nosotros queremos hacerles en este diplomado es incrementar su sentido positivista. Y con positivista quiero decir este positivismo de comprobar las cosas mediante el método científico. Positivismo y ético, porque la medicina, las investigaciones en seres humanos, el primer punto es que deban de ser éticas. Y son éticas cuando tienen un sustento científico. Y al final, algo que les queremos dejar nosotros es que sea humanista, que siempre estemos pensando nuestra pregunta de investigación en qué beneficio le voy a dar al paciente que tengo enfrente, cuál es el beneficio que voy a tener, que va a tener el paciente. Quizás a veces estas preguntas terminen en cuestiones como, por ejemplo, no le va a ayudar al paciente, sin embargo, le va a ayudar tal vez a manejar mejor los dineros de un hospital o manejar los días de estancia hospitalaria o manejar los recursos. Sin embargo, al final de cuentas, esto tendría que ver con los seres humanos. Y lo que sí es cierto es que la lectura crítica se basa, tiene su base en la metodología, en el conocimiento amplio de la estadística asociada a la medicina, a la ética, que se utiliza en la investigación en seres humanos. Aquí los únicos ingredientes que tendríamos es este gusto por la lectura, en donde los vamos a hacer que ustedes lean más artículos, ¿no? Y que podamos discutir algunos artículos, quizás en estos clubes de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer con las bases de la lectura crítica siempre terminan en estos 5 puntos, en estos 5 pilares, en donde podríamos mencionar que en ausencia de alguno de ellos están destinados a que la lectura crítica disminuya. Por eso es que decimos que para hacer una buena lectura crítica no hay camino corto, no hay una varita mágica que nos permita, no hay una serie de preguntas como lo que se había propuesto para McMaster, en donde nosotros podamos tener, sino es un continuo, es un camino, y en este camino es donde estamos buscando cada vez más soluciones. Y con esto quiero platicarles sobre los riesgos de la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia que fue proporcionada en el siglo pasado por McMaster, que fue llevada a cabo por Gordon Guyatt y compañero, se basaba en este conocimiento antiguo de la medicina y de cómo podíamos llevar a cabo ese tipo de circunstancias desde las épocas de Hipócrates. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que ser dogmático no es la mejor opción. Recordemos un poco la historia, que en el siglo XVIII la educación era secular. Tú tienes que leer guías de práctica clínica, tu conocimiento se tiene que basar en ensayos clínicos. Y solamente el que tenía nombre de experto
era el que tenía la razón y era incuestionable. Lo que decimos hoy en día, en el siglo XXI, es que todos los estudios pueden aportarnos algo al conocimiento médico y algo a la decisión clínica. Todos los estudios, no puede haber una circunstancia secular en donde no se pueda cuestionar lo que se está haciendo, sino que entre más cuestionemos, más seguros vamos a estar de las acciones que hacemos. Y que el profesor no siempre tiene la razón, el profesor no es incuestionable, el profesor es cuestionable, las guías de práctica clínica son cuestionables y todos los estudios son cuestionables. Pero sigamos con la historia de la medicina, ahora ya un poco más en el siglo, más adentrados en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII se comenzaban a hacer disecciones, se comenzaba a cuestionar los textos clásicos, se iniciaban observaciones directas a los cadáveres, se iniciaba el uso de frecuencias para fomentar algunas decisiones clínicas. Recordemos los primeros estudios donde veían que había un grupo de mayor frecuencia, sobre todo de niños que eran alimentados con otra cosa distinta al seno materno, donde había más mortalidad, que en los grupos de seno materno que disminuía la mortalidad. Solamente eran frecuencias y a partir de las frecuencias se llegaban a conclusiones. Ya para el siglo de las luces, en el siglo XIX, en 1823, Carl Friedrich Gauss nos enseña, el maestro de las matemáticas, el príncipe de las matemáticas, nos muestra sus estudios de la curva normal, asombrándonos hasta la fecha muchos de nosotros. Para 1890, Carl Friedrich Gauss, Carl Pearson, el padre de la estadística en medicina, empieza a platicar acerca de las primeras disecciones a la curva normal, hablando de la desviación estándar y dándonos las fórmulas del error estandarizado o el error de la muestra. El mismo Carl Pearson nos muestra los principios básicos de la medicina con la fórmula de la chi cuadrada, del observado menos lo esperado, donde nos habla que hay que observar los dos fenómenos y tener siempre un comparador para poder llegar a la solución final. Y para 1905, al lado de Francis Galton, nos muestra la regresión lineal. Se acabó el siglo XIX y en el siglo XX, el siglo de las controversias, el siglo de las guerras. Entonces tenemos a Ronald Fisher, que pelea a muerte contra el hijo de Ronald Fisher, Egon Pearson, sobre el valor de P. Y es en este siglo cuando el profesor más grande que hemos tenido en investigación clínica, Alban Feinstein, habla sobre los modelos multivariados y de los efectos que tienen los modelos multivariados. Y aquí en México, también la epidemiología clínica se fundamentó a través del doctor Alban Feinstein y a través de otro doctor que se llama el doctor Juan Talavera Piña, el cual también empezó a trabajar muchísimo sobre el rescate, sobre el renacimiento de la clínica, el renacimiento del pensamiento clínico fundamentado con estadística y fundamentado con investigación clínica. Así, ya para finales del siglo XX, Archie Cochrane menciona que se requieren más ensayos clínicos para la toma de decisiones y que habla sobre este renacimiento de la práctica clínica diciendo que la práctica clínica requiere de respaldo científico. Se requieren análisis más sofisticados, sobre todo para hablar de estos modelos multivariados en donde múltiples reacciones se asocian con un resultado final. A esto le llaman el método científico aplicado a la clínica. Sin embargo, nada es perfecto, porque surge la Internet y surge algo que le llamamos la infoticación, la intoxicación por información, ¿no? Entonces, este neologismo de infoticación habla de cómo ahora tenemos demasiado conocimiento y nos es difícil procesarlo. Y entonces, el método científico aplicado a la clínica requiere un tete a tete, un cara a cara, one on one con el paciente, donde se va a hacer una exploración física completa, se va a hacer una historia clínica perfecta, en donde nosotros tenemos una hipótesis, presenta la enfermedad o no la tiene, es viral o es bacteriano,
que se basa en el modelo científico y se basa en el diseño arquitectónico que nos muestra el doctor Feinstein, y a partir de ahí, si no conocemos la respuesta o en otro momento, podemos buscar esta pregunta para resolver el problema. A eso le llamamos investigación aplicada. Tener este conocimiento que vivimos en el día a día, en la práctica clínica, formular nuestras preguntas PICO, nuestras preguntas PECO, nuestras preguntas PICOS, para poder terminar de construir este mecanismo de búsqueda, irnos a Internet y sacar lo que queremos de esta red de basura que podríamos llegar a tener. Y esto se aplica siguiendo las pautas establecidas, avaladas y certificadas por comités de investigación. Y aquí ponemos: las verdades nuevas comúnmente comienzan como herejías, pero muy a menudo terminan como superstición. Y así es lo que creo que pasó con medicina basada en evidencias. Cuando surge toda la ola de medicina basada en evidencias, entonces nos dicen que toda nuestra práctica clínica debería de ser basada en evidencias, que deberíamos de tener los resultados de cada uno de los pacientes para poder tomar decisiones precisas. Y entonces empieza este movimiento en 1992, en donde se publica primero en el Canadian Journal of Medicine y después en el Journal of American Medical Association, se publican las pautas para la lectura crítica y se inicia la colaboración Cochrane e inician los movimientos más importantes, uno de los movimientos más importantes de la medicina del siglo XX. Sin embargo, algo que sucedió es que se cambia del modelo clínico al modelo metodológico. Se cambia de este pensamiento que teníamos nosotros como médicos, en donde preguntábamos al paciente, y antes de eso, ¿cuándo estaba usted perfectamente bien? ¿A qué se le asocia? ¿Cuándo empezó a fumar? ¿Cuántos años lleva fumando? ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos tener? Y entonces, en este pensamiento, que fue el pensamiento de Feinstein, se cambia por este pensamiento, en donde la medicina basada en evidencia se consideraba como una especie de pirámide, en donde la máxima evidencia eran las guías de práctica clínica o los metaanálisis y revisiones sistemáticas. Y de ahí para abajo venían ensayos clínicos aleatorizados, estudios de corte, estudios de casos y controles, reporte de casos o opinión de los expertos y estudios fase 1. Y entonces, cuando se considera únicamente no a la evidencia como tal, no a los ensayos clínicos, no a las cortes, no a los casos y controles, sino a las guías de práctica clínica como una de las puntas de lanza de la medicina basada en evidencia, es entonces cuando se convierte en una creencia. Y entonces vean ustedes cómo en los hospitales se lanzó estas guías para la lectura médica, lideradas por el doctor Gordon Goyat, ¿no? En donde estos usuarios decían que era esencial la lectura dentro de la práctica clínica, que yo considero que efectivamente eso es algo que sí o sí, ¿no? Donde los médicos estemos leyendo. Sin embargo, vean esta circunstancia. Decía, bueno, lo primero que hay que hacer es la formulación de la pregunta. Y una vez que tenemos la formulación de la pregunta, vamos hacia abajo y vamos a buscar, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Vamos a buscar cuál es la mejor evidencia disponible, que sería más o menos por aquí. Y una vez que leemos la mejor evidencia disponible, vamos y hacemos una lectura crítica, una revisión crítica, la validez del uso de la evidencia, implementamos cambios en la práctica clínica, evaluamos esos cambios y volvemos a formular la pregunta. Esto es sensacional. Esto es, sin duda, sin lugar a duda, algo que no tan solo es importante, sino necesario, algo que es ideal, algo que es, desde mi punto de vista, no tan solo ideal, sino utópico. Vamos a hacerlo más explícito. Y es algo que enseñamos aquí en el diplomado. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una pregunta PICO. Dentro de nuestra práctica clínica, formularnos esta pregunta clínica,
donde intentamos conseguir una respuesta, es decir, la pregunta clínica nos debe guiar a conseguir una respuesta. Esa pregunta clínica, como lo vimos en la clase de búsquedas, ¿sí? Requiere adquirir la mejor evidencia buscando en todos lados, intentando buscar por cualquier otro lado, y después de eso, la lectura que vamos a intentar apreciar esta lectura crítica, y después viene lo bueno, la aplicación. Pero algo que nos ha enseñado la vida es que no por leer un solo artículo, no por leer un metaanálisis, quizás ya tengamos que aplicarla y cambiar nuestra práctica clínica. A veces se requieren protocolos, a veces se requieren otros mecanismos para poder hacer esta aplicación de la práctica clínica. Y esta parte es la parte que no se mencionaba, en donde se tenía que hacer nuevos cambios de protocolos antes de cambiar como tal la práctica clínica. Y finalmente había que tener los resultados, publicar los resultados y volver a regresar a la práctica clínica inicial. Entonces, cuando nosotros intentábamos hacer la práctica de las guías, de aplicar todos estos pasos, nos quedábamos en algunas circunstancias como, uno, no todas las preguntas clínicas tienen respuesta. Y por lo tanto, nos quedaríamos con las manos atadas frente a estos pacientes. Lo que nosotros queremos es que el médico puede tener esta capacidad a partir de la lectura crítica de tomar sus mejores decisiones. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, la aplicación del conocimiento se debe de hacer con base en protocolos bien realizados, avalados por pares y de ahí en adelante seguir adelante. Es decir, la aplicación no debería de ser de manera natural. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a salir estas guías de usuario para la literatura médica y entonces fue tan vasto que muchos de nosotros quedábamos sumergidos en la cantidad de lectura que se tenía que tener. Yo no quiero decirles y quiero repetir que esto no es fácil. Yo lo que quiero decir es que esto requiere de muchísimo trabajo, requiere de mucha lectura para poder llevar a cabo esta lectura crítica. Sin embargo, cuando terminan las guías de práctica clínica, lo intentan hacer fácil. Intentan resolverlo con cuestiones, como por ejemplo, si el método cualitativo era apropiado, si los datos fueron recolectados de manera adecuada, si tiene aspectos éticos que se hayan considerado, si fue el análisis suficientemente riguroso. Y entonces, aquí vemos que las preguntas que tienen no son un sí o no, sino que son un continuo, son algo que nosotros le llamamos lectura crítica, donde todo el conocimiento se va entrelazando para poder llegar a esto que nosotros llamamos juicio clínico. Empieza el médico a cambiar a partir del conocimiento, pero que posiblemente el hecho de tener unas guías con unas preguntas podría sobresimplificar el asunto. Y entonces la medicina basada en evidencia empieza a lanzar guías de práctica clínica. Algunas guías de práctica clínica son maravillosas y tienen grade y están perfectamente bien hechas. Sin embargo, para nuestros países se han hecho traducciones, adaptaciones, y esto que estaba buscando mejorar la calidad de la atención empieza a permear algo que se llamaba salud pública basada en evidencias. Y entonces hay otras personas, no nosotros, que deciden sobre las prácticas clínicas, sobre la salud pública, haciendo políticas que quizás tendrían que estar a la mano del cara a cara con el paciente. Y entonces esto crea un nuevo sistema de creencias. El nuevo sistema de creencias es que ahora yo creo en la revista por el factor de impacto, no en lo que dice el artículo. No he leído el artículo, pero lo que pasó es que lo vi en un Twitter donde decía que había que tal medicamento funcionaba para COVID-19 y salió publicado en una revista de alto impacto. Luego, entonces es verdad. Se cree en el diseño metodológico.
como tiene un ensayo, no hay ensayos clínicos con respecto a fumar, a tabaquismo o con respecto al uso de bebidas azucaradas. Luego entonces, si no hay ensayos clínicos, entonces las bebidas azucaradas no provocan obesidad. Se cree en el valor de P. Esta parte de la, permítame un segundo, esta parte de la medicina estocástica contra la clínica, ¿no? Lo estocástico contra la relevancia clínica y no se le da tanto valor a la relevancia clínica. Y otra cuestión es la creencia, otra vez, de que todas las guías de práctica clínica son iguales y todas ellas son algo así como palabra de Dios o están escritas en piedra, lo cual no es cierto. Y entonces, vean ustedes cómo ahora ya tenemos contraindicaciones para las guías de práctica clínica, ¿no? Y los contras son estos. No hay estudios suficientes para todas las acciones en la medicina. La medicina de ninguna manera, y ahora en el COVID aprendimos que no hay recetas únicas para el tratamiento de algo. No hay un manual de recetas como tal. La medicina no es así. La medicina es móvil, la medicina es cambiante, la medicina tiene otro tipo de secuencias, tiene mutaciones y va cambiando. Si solamente estuviéramos leyendo artículos, limitaríamos las acciones de la medicina personalizada en los médicos, circunscribiéndonos solamente a la mejor evidencia y no al pensamiento clínico que debemos de tener nosotros para poder solucionar los problemas y sobre todo para el cuestionamiento de la ciencia y el hacer más proyectos. Puede ser cuestionable si una autoridad sanitaria que no tenga todo el conocimiento decide por los médicos. Pero aquí habría que decir que aquel médico que no esté haciendo investigación está traicionando al gremio, al médico que no esté reflexionando sobre de dónde salen sus prescripciones, entonces estaría traicionando a todos los demás. Por eso es que en algunas ocasiones las autoridades han decidido por nosotros, ya que se ha visto esta circunstancia donde abundan las indicaciones o las prescripciones de tratamientos sin un aval científico, ¿no? Pero vean lo que sucedió con toda esta locura que les platiqué. Entonces, ya para el siglo XXI, surge algo que se llama GRADE. Y entonces, en GRADE, lo que decían es, no podemos dejarnos guiar a esta medicina basada en evidencias, en donde solamente hay que leerlo siguiendo las guías, sino que ahora lo que se hace es que se hace un panel de sujetos con una misma metodología, a lo cual le llaman recomendaciones tipo GRADE. Ya no se habla de guías de práctica clínica donde los médicos tienen que hacer tal cual lo que están buscando, sino que ahora se ponen los documentos, la evidencia, con los grados de evidencia, con los grados de sesgo, con la calidad que tiene, balance, riesgo, beneficio, valores y preferencias y los recursos en ocasiones si es aplicable, dando etiquetas y dando estudios en donde se hacen recomendaciones tipo GRADE. Y entonces esto empieza a cambiar porque el pensamiento de los médicos con GRADE regresa al pensamiento inicial de estado basal, maniobra y desenlace, de qué pacientes son, cuáles son los sesgos que podrían haber. Ya no se deja guiar únicamente por el tipo de estudio, sino que ahora se lee de manera crítica qué es lo que se está haciendo. Y así empiezan otras herramientas como la lectura de los programas de críticos como CASP, AGRI, Consort para la publicación adecuada de los ensayos clínicos, STRO para los estudios de corte, Prisma, recomendaciones basadas en revisiones sistemáticas. Empiezan a surgir otros lineamientos más allá de la medicina basada en evidencia, en donde decimos que esto es una rueda, que es una rueda continua, es una rueda en donde no nos tenemos que basar solamente en una cuestión,
sino tenemos que abrir los ojos y seguir el método científico como tal. Diciendo esto, la medicina basada en evidencia solo es una herramienta más metodológica que podemos llevar a cabo y que podemos utilizar. Es decir, los riesgos de la medicina basada en evidencia es que puede fomentar la creencia en estos expertos científicos que nos dan los resultados, nos favorece a usuarios de la información donde son capaces de tomarse un resumen por ahí de estas revistas como Up to Date y comérselo y pasárselo sin reflexionar, sin leer los estudios originales, merma la libertad del pensamiento y su asociación y de nuevo enaltece a las guías de práctica clínica. A la hora de tener esta rueda de la bicicleta, esta rueda que para que funcione tiene que seguir su cinética. Si nosotros le metemos un palo a esa rueda, lo que nosotros detenemos es el avance de la medicina como tal. Por lo tanto, lo que les queremos decir en este curso es que la lectura crítica no es medicina basada en evidencia. La lectura crítica es abrir los ojos. La lectura crítica es cuestionar una y otra vez qué es lo que estamos haciendo. La lectura crítica es componentes, es conocer los componentes del diseño arquitectónico, entenderlos, degustarlos, debridarlos, ¿no? Conocer las principales pruebas estadísticas, conocer el entorno en el que estamos para ver la aplicabilidad que pudieran tener estos riesgos relativos, estas razones de momios, y sobre todo que nosotros sepamos que tenemos que leer para tomar mejores decisiones. Que si no tenemos esta lectura crítica, no vamos a poder llegar a tener la mejor decisión. Y es aquí que terminamos diciendo que la lectura crítica es una constante reflexión. Y lo que los invitamos para esta semana es hacer una reflexión sobre su pregunta y que la iremos viendo en el seminario del próximo jueves y les agradezco sin duda su atención a este video. Cabe mencionar que la tarea viene en el siguiente video que se llama el video de Mendeley. Mientras tanto, muchas gracias y esperamos sus comentarios aquí abajo o sus comentarios en las distintas plataformas de Google Classroom que tenemos para ustedes o, como les había mencionado, aquí abajo pueden hacer sus comentarios y podemos socializar este conocimiento nuevo que estamos teniendo. ¿Y tú qué piensas al respecto de la lectura crítica? Saludos y nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la mañana. Saludos.